En este video voy a hablar sobre algo muy importante: los actores que operan en el mercado de carbono. Soy Carlos Zanqueta, profesor e investigador, especialista en mercado y proyectos de créditos de carbono, miembro del IPCC con participación en las conferencias de la ONU. Recuerda que en mi perfil te enseño cómo generar altos ingresos en el mercado billonario de créditos de carbono, incluso comenzando desde cero. ¿Y cómo es posible generar altos ingresos, profesor? Necesitas entender los actores que operan en este mercado, identificarse con uno u otro rol para poder obtener grandes ganancias. Para que puedas actuar, necesitas entender dónde te sitúas, en qué posición te insertas. Por lo tanto, es muy importante hablar de los actores que operan en este mercado. Esto motivó a presentarles este video con el objetivo de siempre brindar aclaraciones y materiales que puedan ayudarles a actuar en este importante mercado. Entonces, en este video te voy a mostrar y contar los principales actores y explicar los principales entes que operan en el mercado de créditos de carbono y cómo puedes entender este contexto y también encontrarte entre los entes que actúan en este mercado. Así que vamos allá. ¿De acuerdo? Entonces, algunos actores importantes que he enumerado para ustedes. De acuerdo. En primer lugar, el dueño del proyecto. El dueño del proyecto, que es el llamado owner. ¿Quién es el owner? El propietario. Bueno, es el industrial. Es el dueño de una tierra en la Amazonía, una área agrícola, propietario de tierras, un dueño de una granja de cerdos, una ciudad, una alcaldía o una concesionaria de residuos sólidos urbanos, una empresa de energías innovadoras. Ese es el dueño del proyecto. Entonces, estos propietarios del proyecto tienen interés, tienen la motivación y buscan oportunidades en el mercado de carbono. Pueden ser otros actores. Los propietarios del proyecto son realmente aquellos que poseen los derechos sobre ese emprendimiento, sobre esa tierra, sobre esa actividad que tiene el potencial de generar créditos de carbono. Entonces, el dueño de la tierra es muy importante. ¿Eres dueño de tierra? ¿Sí o no? Si no, podrá ser o identificarse con otro actor. Sigamos adelante. El otro actor importante es el elaborador del proyecto. Entonces, si eres un consultor, un profesional autónomo, trabajas en una empresa de consultoría, en una empresa que desarrolla proyectos de manera general e incluso proyectos de créditos de carbono, puedes ser un elaborador del proyecto. Vamos a escribir el proyecto, vamos a analizar la metodología y vamos a proponer este proyecto. Entonces, puedes hacer esta propuesta al propietario del proyecto para elaborar el proyecto. Entonces tiene que ser un técnico, un profesional, un equipo normalmente que va a elaborar este proyecto. Difícilmente la elaboración del proyecto es realizada por una única persona. ¿Quién es el elaborador del proyecto? ¿Te identificas como el elaborador del proyecto? Puede ser, de repente, yo puedo ser el elaborador. Necesito entender mejor las metodologías, cómo se construye un proyecto y todo lo demás. Y yo doy el consejo. Siempre estoy trayendo aquí mis secretitos. Descarga los proyectos de Verra, del MDL, del GCC, descarga allí los proyectos que aprenderás a elaborar y también mira aquí nuestros videos y participa siempre en las capacitaciones que hemos ofrecido. Muy bien, entonces, eso es todo. ¿Te identificaste como elaborador del proyecto? ¿Sí o no? Piensa en eso. Si no tienes esa inclinación, eres un propietario del proyecto, puedes contratar a un elaborador del proyecto y viceversa. Puedes ser contratado para elaborar un proyecto de un tercero, de un propietario de proyecto. En fin, que es alguien, ¿no? Una empresa, proveedores de servicios. Entonces, en los proyectos de créditos de carbono siempre hay algunos proveedores de servicios. Por ejemplo, en los proyectos forestales puede haber el elaborador, el ejecutor, el inventario forestal, el diagnóstico social, ¿verdad? También del diagnóstico de fauna y flora, biodiversidad. Estos prestadores de servicios son consultores profesionales del área biológica, del área forestal, etcétera, ambiental, que pueden ofrecer este servicio. Si te identificaste con este perfil, tal vez seas un consultor, un autónomo, una empresa que desarrolla este tipo de actividad. Entonces puedes elaborar inventarios de carbono, inventarios para los proyectos red, por ejemplo, o otros tipos de proveedores de servicios que desarrollan plataformas, que realizan algunos otros tipos de transacciones, un profesional que desarrolla, por ejemplo, la parte de análisis de documentos, es un proveedor de servicios, una due diligence, cuestión de tierras, documental del proyecto, etc.
Entonces puede ser un abogado, puede ser otro profesional que realiza análisis económico, prestadores de servicios del proyecto que no tienen un involucramiento directo, no son ni el propietario del proyecto ni el elaborador del proyecto, pero tienen alguna interfaz con el desarrollo de esa actividad del proyecto. Puedes ser un prestador de servicios, puedes desarrollar una actividad, inventar en carbono o inventar en biodiversidad, realizar un diagnóstico social, hacer un análisis económico, un PIN, Project ID Note, etc. Puedes realizar varias actividades relacionadas con el proyecto, pero no eres el propietario del proyecto ni el elaborador del proyecto. Quizás incluso puedas tener un papel en la elaboración del proyecto. Es posible. Inversores. ¿Quiénes son los inversores? Son empresas, fondos. Vamos a tratar esto en otro momento, un poco más sobre el financiamiento de proyectos, pero son poseedores de capital, de recursos financieros para invertir en el proyecto. A menudo, el propietario del proyecto no tiene recursos y necesita un apalancamiento financiero para que ese proyecto se lleve a cabo. Entonces, estos inversores tienen el papel de aportar recursos para que el proyecto se viabilice. Por ejemplo, en proyectos de ARR, reforestaciones, por ejemplo, está el propietario de la tierra, el propietario del proyecto y el elaborador del proyecto. Pero, ¿quién va a pagar la plantación forestal que existirá en el área? Eso es caro y requerirá mucho tiempo para recuperar la inversión. El inversor hará eso. Identificar a estos inversores es muy importante. En la duda, me dijo que conozco a muchos inversores. Pero en el mercado también hay bancos, fondos internacionales y agencias que promueven esto, bancos de desarrollo, fundaciones internacionales, ONGs, empresas privadas y diferentes tipos de fondos de pensiones, entre otros. Fondos de una forma general. Entonces, estos inversores también invierten en los proyectos para obtener un retorno. Y también hablamos de blended finance. Tenemos una mezcla de financiadores que pueden ser a fondo perdido, una parte no reembolsable y otra parte reembolsable. Es decir, tenemos que remunerar el capital invertido por el inversor. Y normalmente es una participación, evidentemente, del inversor en esto, que puede variar dependiendo del proyecto. Inversor, eres un inversor, ¿sabes cómo identificar a un inversor? No lo sabes, pero tienes interés. Entonces, mantente atento. Estándar o registradora es donde vas a registrar tu proyecto. Puedes elegir y hoy los principales estándares en el mercado voluntario, que es el mercado más activo, son los estándares BCS y BERRA, Gold Standard. GCC, Social Carbon, Puro World, que son los principales. Los proyectos de créditos de carbono sin estándares de mercado internacional difícilmente alcanzarán su objetivo, que es vender los créditos de carbono. Eso es lo que quieres al final, que se vendan los créditos. No sirve de nada generar créditos que luego serán comercializados o cualquier otro activo o producto. Entonces, recomiendo estos estándares. ¿Participas en estos estándares? No, puedes participar de alguna manera, como un actor allí o como empleado. Estos días, incluso hubo un anuncio de uno de los registradores importantes, buscando profesionales. No tenemos profesionales. Capacítate. Busca el conocimiento, busca la formación, el entrenamiento. En esta área, ok. Estándar o registradora, ¿lo identificaste? Sí o no. Al menos tienes que conocerlo, ¿verdad? Organismos de validación y certificación. Validación, verificación y certificación. Llamados en el estándar, los estándares BCS y BRD, BBBs, bots de validación y verificación. ¿Quiénes son estos actores? Son empresas, entidades que están acreditadas por ese registrador o ese estándar para ejercer actividades de auditoría y de tercera parte. La validación, que es una actividad más de escritorio, en los documentos, en la metodología y la verificación y certificación, es más en campo, en la comprobación, números, etcétera, pero en el detalle. Entonces, puede ser un organismo de validación y verificación, o también puedes solicitar esos servicios. ¿Te identificaste? Sí o no, quién sabe. Tal vez tú puedas ser un profesional que interactúe. En este segmento, y luego, por último, aquí quería hablar de los traders, brokers, plataformas y bolsas. Son quienes venden y quienes compran los créditos. Son intermediarios. Pueden ser personas, profesionales, incluso trabajar en plataformas como Moz, entre otras, y bolsas. Ahora sabemos que Itaú está lanzando una bolsa de carbono, así que otros bancos también, otros actores están operando en este mercado. Entonces, presta atención. Tal vez puedas actuar también como trader, como broker o con algún tipo de actuación similar. Si te gusta esta área, aquí tienes una oportunidad muy buena.
Perfecto. Hoy hablamos entonces aquí sobre los principales actores que operan en el mercado. No son solo estos, pero estos son los principales. ¿Te gustó el video? Entonces deja aquí tu like y compártelo también con tus colegas. Y nunca olvides, en mi perfil te enseño cómo ganar mucho en el mercado billonario de créditos de carbono, incluso comenzando desde cero. Un gran abrazo.